Hola, profesor, buenos días. A sus 91 años, junto con una amiga que la invitó a unírsele en 8 de la mañana en punto damos inicio a la clase de lengua y literatura con los estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado Paralelo B. Jóvenes, buenos días con todos. ¿Me confirman si me pueden escuchar? Buenos días, profe. Sí, profesor. Muy bien, chicos. Como todas las mañanas vamos a empezar nuestro día con la oración, ¿verdad? Bueno, la oración de la mañana, vamos a recordar parte de la vida de la Madre María Sara Alvarado Pontón, fundadora de las Hermanas Dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Nuestro día empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Intenciones. Para que Dios bendiga a las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, por intercesión de la Madre Santísima, por la paz y la salud en todas las familias del mundo, para que Dios nos ilumine a todos quienes laboramos en la unidad educativa UNIL, y así podamos dar lo mejor de nosotros mismos por el bien de nuestros estudiantes. Tema número 5, obra de Nazaret. En la espera de ingresar a la nueva comunidad de edificadoras, ayudó en este apostolado a favor de las empleadas de servicio doméstico. Durante este tiempo se dio cuenta de las múltiples necesidades de las muchachas. Con entusiasmo se dedicó a solventar sus problemas de acuerdo con el padre Arenas, quien le propuso abrir una casa de hospedaje y que fuera ella quien le colaborase en la formación y preparación de las futuras dirigentes del sindicato doméstico. Desde un tiempo de reflexión y conforme a la decisión tomada en el retiro de noviembre de 1937, se ofreció formalmente a la obra de las sirvientas. El 11 de febrero de 1938
Dejó definitivamente la familia y en compañía de Sofía Espinosa, María Eudora del Carmen Fonseca y Mercedes Gutiérrez, emprendió la aventura del seguimiento de Cristo por medio del servicio a los más necesitados, en las personas de las empleadas del servicio doméstico. Inició la obra de Nazaret el 25 de marzo de 1938 y el 25 de junio de 1945 fue reconocida como Pie Sociedad. En ese mismo año, el 29 de junio, la señorita Sara hizo su profesión en la Tercera Orden de Santo Domingo. El 9 de noviembre de 1948, consagró oficialmente la consagración a Nuestra Señora del Rosario Chiquinquirá, y ella fue ratificada como fundadora de la obra el 28 de marzo de 1980. Consumó la ofrenda de su ser al Señor dejando huellas de santidad. Bien, con esta parte de la vida de la Madre María Sara vamos a decir todos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. La oración del día de hoy la vamos a culminar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, voy a solicitar que por favor me enciendan sus cámaras. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Bien, en este momento vamos a tomar la asistencia. Muy fuerte y firme, contesten con la palabra presente. Rivera Sheila. Alvarado Gárate Alberto. Presente. Becerra Lara Leslie. Presente. Beltrán Moreno Valeria Milena. Presente. Bulgarín Villasís. Bulgarín Villasís. Cabrera Lozada Kevin. Presente. Carrera Macías María. Presente. Castillo Zavala Sebastián. Presente. Castro Paladines Mauro. Castro Paladines Mauro. Córdoba Jara Gabriel Alejandro. Presente, Córdoba. Domínguez Valesca. Presente. Farías Gavilanes Gabriel Isaías. Figueroa Villegas Clay. Gómez Villafuerte Renato. Presente. Guzmán Villafuerte Valesca. Presente. Lindao Yagual Simon. Presente. Loaiza Merchan Catherine. Presente. Rojano Tomalay Johnny. Loyola Peña Niki. Presente. Lucero Basurto Ryan. Presente. Mite Sánchez Jesús Andrés. Presente. Molina Díaz Valesca Merilán. Presente. Molina Mendoza Verónica Alejandra. Presente. Moncada Guski Christopher. Moncada. Presente, profe. Mosquera Antón Adrián. Presente, profe. Alguien que tenga la falta y pero ya esté aquí, me habilita su micrófono y me dice en este momento. Bulgarín, profe. Listo, ¿quién más? Bien, continuamos. Naula Arteaga Profe, Cabral. Naula. Presente. Orellana. Presente. Ortiz. Presente, profe. Pilco. Presente. Pinta Tuquinga. Presente. Quimimite.
Se encuentra Kimi. Sesme Romero. Presente Sesme. Suárez León. Presente, profesor. Suárez Prado. Presente, profe. Vera García. Presente, profe. Villamar Pepper. Presente. Zambrano Mora. Presente. Sea Magallanes. Presente. Alache Suárez. Anastasio Navarrete Daniel Arturo. Presente. Lino Rocío. Presente. Profe, mi compañera la china le vale el micrófono. Listo, muchas gracias. Muy bien, chicos, en el día de hoy vamos a compartirles un tema muy interesante que se titula precisamente literatura ecuatoriana. Es algo que ya nosotros hemos venido abordando, hemos venido estudiando y pues, bueno, el día de hoy vamos a trabajar en esa parte, ¿ok? Entonces voy a compartirles las diapositivas y vamos a iniciar rápidamente con la clase del día de hoy. Quiero que por favor Daniel Anastasio nos lea esta introducción de la literatura ecuatoriana. Te escuchamos, Daniel. Sí, profesor. Literatura ecuatoriana. Es costumbrista, ligada a sucesos nacionales. Se remonta a las narraciones ancestrales que pasaron de generación en generación. Trataron temas fantásticos, mitológicos y legendarios, con narraciones que permiten vislumbrar la vida del pueblo ecuatoriano. Bueno, primero dice que es costumbrista. ¿A qué hará referencia esta palabra? ¿A algo romántico o a algo realista? Algo realista. Realista, ¿verdad? Las costumbres de un pueblo son, por ejemplo, su forma de vestir, su forma de celebrar fiestas, festividades. Sus culturas. Su cultura, su gastronomía. Su forma de hablar. Su forma de hablar, su forma también de generar espacios de recreación, de crear deportes. La realidad social. La realidad social, ¿verdad? Su forma también, su parte económica, su grado de educación también forma parte del costumbrismo, ¿verdad? Tenemos en el Ecuador muchos pueblos identificados con cierta cultura, cierta etnia. ¿Me podrían mencionar 10 pueblos, en este caso, que tengan diferentes rasgos? Yo le voy a decir, en la costa está el pueblo Montubio, ubicado gran parte en Manabí, ¿verdad? ¿Cuál sería otros pueblos, otras denominaciones que formen parte de la realidad o de las costumbres o del folclore o del ideario ecuatoriano? Aparte del Montubio, ¿cuál sería otro? En Esmeraldas, ¿cuál realidad encontramos? Si en Manabí encontramos al Montubio, en Esmeralda, ¿quién encontramos? ¿Cuál sería la denominación? ¿Sería negro o sería afro? Afro. Afroecuatorianos. Ya, muy bien. Y ahí tenemos dos, el Montubio, el pueblo afro. ¿Cuál sería otro? Pueblo indígena. Los indígenas, perfecto. ¿Otro pueblo? Los cholos. Los criollos. Los Habla cholos. quechua. Perfecto, los cholos. Shuar también. Los criollos. Ya, muy bien. Bueno, como ustedes pueden observar, son algunas denominaciones, ¿verdad? Entonces, chicos, son algunas denominaciones que forman parte de la literatura ecuatoriana. En el campo, pues tenemos muchísimas leyendas, muchísimas historias. Está la Tunda, está también el Tintín, la Dama Tapada, la Llorona, la Viuda del Tamarindo. Tenemos muchísima literatura fantástica, pero también tenemos literatura realista. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy como parte del costumbrismo, ¿ya? La destreza que vamos a desarrollar el día de hoy precisamente es
defender una tesis mediante la formulación de diferentes tipos de argumentos. ¿Se recuerdan los tipos de argumentos que ya hemos abordado en otras unidades? Tenemos el argumento de autoridad, que es donde mencionamos a una persona preparada en el tema, a un profesional, y lo citamos, ¿verdad? ¿Cuáles otros tipos de argumentos habían, chicos? ¿Quién se recuerda otro argumento? ¿Cómo se llamaba cuando hablábamos de una anécdota que habíamos vivido nosotros? ¿Argumento de ejemplificación o argumento de experiencia personal? De experiencia personal. Bueno, entonces tenemos ahí el argumento de autoridad, de experiencia personal. ¿Qué otro tipo de argumentos recuerdan? Porque ya hemos visto algunos. Ejemplificación, muy bien, Daniel Suárez. Tenemos ahí 3. ¿Cuál sería otro tipo de argumento? El que se menciona en los refranes, ¿verdad? De la sabiduría popular. Ese también es otro tipo de argumento. Bueno, espero que lo tengan muy presente porque el día de hoy vamos a trabajar en esa parte. ¿Ok? Como primera experiencia vamos a leer un ensayo y vamos a tomar datos relevantes del mismo para que sea de apoyo en nuestra redacción. El día de hoy vamos a escribir un ensayo que habla precisamente de la importancia de la literatura ecuatoriana. Y para poder hablar de la literatura ecuatoriana tenemos que leer un modelo, un ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esa lectura en casa. Yo les voy a pasar el enlace, ¿ok? Van a sacar su taller también si es que tienen el computador ahí o si no, su cuaderno. En este caso lo pueden hacer de las dos maneras. Las dos son válidas. Bien, ustedes saben que también hemos visto lo que es el blog, es algo que está sumamente en boga. Y aquí tenemos un pequeño ensayo de la literatura ecuatoriana y los ensayistas del siglo XX. Ok, vamos a iniciar. Quiero que por favor tomen apuntes de los términos relevantes que tienen que ver con la literatura. Hace un momento vimos un término relevante. ¿Cuál sería esa característica de la literatura ecuatoriana? Costumbrismo. El costumbrismo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a solicitarle a, vamos a ver. A ver, el estudiante que nos levantó la mano nos ayuda con el primer párrafo y cuáles serían los términos que deberíamos de anotar para poder apoyar nuestro ensayo, nuestra opinión acerca de la literatura ecuatoriana. Le escuchamos, adelante. Origen de la literatura. La literatura ecuatoriana se ha caracterizado por ser esencialmente costumbrista y, en general, muy ligada a los sucesos exclusivamente nacionales, con narraciones que permiten vislumbrar cómo es y cómo se desenvuelve la vida del ciudadano común y corriente. La literatura ecuatoriana constituye el conjunto de textos literarios escritos dentro de las fronteras de la República del Ecuador, así como el conjunto de textos literarios escritos por escritores nacidos en dicho país, pero encontrándose en el extranjero. Aunque la República del Ecuador, como la mayoría de los modernos estados latinoamericanos, no se forma hasta comienzos del siglo XIX, concretamente en 1809. La literatura ecuatoriana aglutina también los textos escritos en el territorio que en esa fecha pasó a ser independiente durante la época colonial. De esta manera, habremos de considerar como parte de su literatura, por ejemplo, las crónicas coloniales escritas por descubridores e invasores, así como cualquier otra literatura producida durante la era colonial, perdón. Muchas gracias. Continúe Ian Suárez. Pasando ya a la literatura ecuatoriana propiamente dicha, o su literatura nacional, hemos de decir que al contrario que otros países vecinos, Ecuador no cuenta con autores de fama mundial, del tipo de los García Márquez, Borges o Neruda. De hecho, es justo decir que la literatura de Ecuador no es muy conocida más allá de las
de sus fronteras. Hasta ahí, Ian. ¿Esto que está aquí es un hecho o es una opinión? Una opinión. Es una opinión. Por eso se trata de un ensayo, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay autores que han tenido relevancia e incluso en bibliotecas de Chile, de España, hay tesis doctorales de nuestros escritores. Entonces, de pronto la persona que escribió esta parte no conoce esa realidad. Claro que García Moreno y Neruda, perdón, García Márquez y Neruda son escritores de renombre mundial, ¿verdad? Eso no lo vamos a negar. Pero tampoco, bueno, en mi opinión, no es justo decir que nuestros autores no son reconocidos a nivel mundial, porque no es así. Entonces, como ven, esto es un ensayo, tal cual hay una opinión que nos da pues en este párrafo. Muchas gracias, Ian. Verónica Molina, continúe. Una característica común. Una característica común a toda la literatura ecuatoriana es su naturaleza básicamente costumbrista y, por lo tanto, por lo general, unida casi exclusivamente a los sucesos y las costumbres más propiamente locales. Los autores ecuatorianos han querido hacer ver cómo es la vida del ciudadano común, tanto el ambiente del campo como el ambiente de la ciudad. Dije tanto. Pero dijiste ambiente. Tanto el ambiente No, del campo. no. Tanto ambiente. No. Así. Lea bien. Abra bien los ojos, por favor. Tanto el ambiente del campo. Está Pero bien. dice él. Dice habitante, No le Verónica. diga, por favor, no le diga. Cierto. Tanto el habitante del campo como el habitante de la ciudad. Jorge Isaca. Y casa. Isaca. Y casa. ¿Qué te pasa, Verónica? Es que decírmelo alto, perdón. Ya desayunaste que me estás cambiando. Jorge, no soy nada. Jorge y Casa, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de cómo los autores ecuatorianos tratan de trasladar a sus lectores con todo el realismo posible a sus mundos creados, que tratan con rudeza, en este caso en concreto, lo que se reconstruye es el mundo indígena. Gracias, Verónica. Bueno, aquí hay un error también. ¿Cuál sería el error gramatical que se ha cometido aquí? ¿Se escucha bien que se repita 2 veces la palabra ejemplo en el mismo espacio? No. Entonces, esa es otra de las características que ustedes tienen que tener en cuenta cuando realicen su ensayo. No repetir ideas. Utilizar los conectores adecuados. Muy bien, entonces aquí nos habla de un mundo que construye el escritor, ¿verdad? Y en este caso nos habla del mundo indígena, a las personas del campo, en este caso de la serranía ecuatoriana, de Jorge Casa. Vamos a irnos con el siguiente párrafo. A ver, Mosquera, que nos levantó la mano, le escuchamos. En contraposición a Icaza y sus retratos del mundo indígena rural tenemos a Alfredo Pareja, Díez Canseco, que destacó como el principal novelista ecuatoriano del mundo urbano y la vida de la ciudad, en la ciudad. Demetrio Aguilera Malta sigue, por otra parte, la senda de estos dos autores por centrar sus novelas en la lucha obrera y horrible situación de los trabajadores explotados por sus patrones. Por otra parte, también cuenta Ecuador con una célebre escritora, Alicia Yanes Cosio, que entre muchas obras escribió otro tema clásico de las letras latinoamericanas. Un ratito. Ya. Las novelas sobre las crueles dictadores de los siglos XIV y XX. En este caso su novela... 19 y 20. 19 y 20, perdón, vi mal los números. Sé que viene a matarme. Se centra en el periodo de Gabriel García Moreno. Bien, entonces esta escritora nos habla sobre la muerte de ¿quién? ¿De qué presidente? De Gabriel García Moreno. Y con ustedes hicimos una crónica, una reseña histórica de la muerte de él, Sí. ¿verdad? Sí. Bueno,
¿De dónde se podría sacar más información de este libro? Sé que vienen a matarme. ¿Quién lo escribió? Jorge Icaza. Alicia ¿Seguro? Yanes Cosio. Ya, muy bien. Alicia Yanes Cosio. Entonces, sé que vienen a matarme. Y esto habla de un periodo, en este caso, de un libro político, se lo llamaría así, porque habla de la muerte de un expresidente, o en este caso de ese entonces presidente de la República. Nuevamente veo que la mayoría de estudiantes me apaga la cámara. Entonces yo voy a capturar a los alumnos que tienen la cámara encendida, ya, y el resto no va a tener notas, porque imagínense, yo no sé si ustedes están durmiendo, están comiendo, están escuchando la clase, simplemente apagan la cámara y ya está. Bulgarín, encienda su cámara, por favor. Lino, encienda su cámara. Figueroa, Becerra, creo que tiene 2 dispositivos. Profe, Sí. ¿me escucha? Y ahí está, tiene 2 dispositivos también Córdoba. Bueno, yo vuelvo a compartir la pantalla y ustedes creo que se olviden que cuando se comparte la pantalla y se sigue viendo quién apaga y quién enciende la cámara. ¿Está Rocío Lino en la clase? Me confirma por el chat, por el sonido o me enciende la cámara. Voy a contar hasta 5. Si no lo hace, le voy a colocar fuga. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejo constancia que el estudiante no se encuentra en la clase. ¿Verdad? Recuerden que su cara tiene que proyectarse. No es que me muestran ahí 4 cabellos y ya esos son ustedes. Yo no sé si son ustedes o no. Ustedes tienen que estar en un lugar sentados atendiendo la clase. No estar de pie como soldaditos ahí haciéndose, no sé la verdad cómo reciben ustedes clase. Bueno, voy a capturar la pantalla ahorita. Muy bien, creo que a lo largo de lo que han ido leyendo, han ido anotando, ¿verdad? Daniel Suárez, ¿cuáles serían las partes más importantes de estos 3 párrafos que hemos leído? Vamos a ver si se recuerdan. La verdad no me acuerdo. Valesca Domínguez, ¿cuáles serían las 3 partes importantes de lo que hemos leído? Ustedes están conectados pero no están atendiendo la clase. ¿Está Valesca Domínguez acá o tampoco se encuentra en la clase? Sí estoy. Cuéntenme, le estoy haciendo una pregunta, ¿la puede responder o no está atendiendo la clase? Bueno, creo que el silencio vale más que 1000 palabras. Bien, Daniel Anastasio, te escucho, adelante. A ver, aquí tengo. A ver, aquí dice que la literatura ecuatoriana ha venido evolucionando de generación en generación. Ya, la segunda característica, que la literatura ecuatoriana está basada basado en hechos reales que ha sucedido aquí en el Ecuador y que relaciona parte de su historia. Eso es lo que tengo. Catherine Loaiza, muchas gracias, Daniel Anastasio. Otra característica sería que también vimos que era toda literatura ecuatoriana es una naturaleza básicamente costumbrista y por lo general unida casi exclusivamente a los sucesos y las costumbres más propiamente locales. Muchas gracias, Denise. Otra sería también que, bueno, la opinión de la persona que escribió este ensayo es que la literatura ecuatoriana no es tan reconocida como la de Pablo Neruda, la de Borges, la de Gabriel García Márquez, ¿ya? Esa también sería otra. De ahí tenemos que se escribió en base a un hecho histórico que es la muerte o el magnicidio de Gabriel García Moreno, ¿verdad? Con la obra Sé que vienen a matarme. Eso escriban también, por favor, como un suceso histórico está relatado en un libro.
¿Y cómo se llama la obra que relata la muerte de de Eloy Alfaro? Que la escribió Alfredo Pareja Díez Canseco. Quiero que lo averigüen, por favor. Nombre de la obra que relata la muerte de Eloy Alfaro. Les voy a dar un minuto. Si no lo averiguan. La hoguera bárbara. Muy bien, Belén Carrera. Ya te vamos a anotar tu actuación. La hoguera bárbara. Entonces, de Alfredo Pareja y Díez Canseco tenemos La hoguera bárbara, y de Alicia Llanes Cocho sé que vienen a matarme. Vamos ahora con la época colonial y el neoclasicismo para ver quién más forma parte de la literatura en el Ecuador. Gabriela Zambrano, ayúdanos con la lectura de Eugenio Espejo, su primer párrafo. Adelante. Descritos antes de la llegada de los españoles no se tiene ningún registro. Esto más que nada debido a que los incas no tenían un sistema de escritura establecido, por lo que sus leyendas y demás debían ser pasadas de generación en generación. En la época colonial, en cambio, existen varios escritos de indígenas ecuatorianos en quechua. El más famoso de ellos es la llamada Elegía a la muerte de Atahualpa, atribuida a Jacinto Coyahuaso, un cacique nacido en las cercanías de la ciudad de Ibarra. Hablando de poesía. Hasta ahí. Cuéntame, Gabriela, ¿qué podemos rescatar de aquí de la literatura ecuatoriana? Estamos aquí en la época colonial, ¿ya? ¿Cuál sería el poema emblema o el autor? Elegía la muerte de Atahualpa. ¿Ya? ¿El nombre de su autor probablemente fue? Dice que fue atribuida a Jacinto Coyahuaso. Muy bien. Y nos habla sobre quién en esta parte. Un cacique nacido en las cercanías de la ciudad de Ibarra. Ya, el pueblo inca dice, ¿verdad? Que no tenía un sistema de escritura y se lo transmitía de manera oral. De generación en generación. De generación en generación de manera oral, correcto. Vamos con la siguiente parte, espero que ya hayan anotado ahí. Elegía la muerte de Atahualpa, atribuida a Jacinto Coyahuaso, y nos habla sobre la parte de la oralidad inca. Vamos con el siguiente, hablando del máximo representante hasta españolas, nos va a ayudar José Ortiz. Recuerde que tiene que sacar de ahí la obra, el autor y de qué se trata pues en esta parte. Le escuchamos. Hablando de poesía, el máximo representante en Ecuador para esa época es el padre Juan Bautista Aguirre, 1725-1786, nacido en Daule. Su poesía, al igual que la de la mayoría de poetas coloniales, está guiada por modelos españoles y es de temática casi exclusivamente religiosa. Otros poetas coloniales ecuatorianos son Antonio Bastidas y Jacinto de Villa. El primer periodista ecuatoriano, Eugenio Espejo, 1795, de origen mestizo, fue un gran impulsor de la equidad entre clases y razas. También fue un político y escritor destacado. Apoyó siempre la modernización de la medicina en el Ecuador, pues él mismo tuvo problemas cuando quiso estudiar por ser hijo de un indígena. Su obra periodística en esencia muestra un carácter de guía, aunque al mismo tiempo de rebeldía contra las prácticas coloniales españolas. Cuéntame, ¿cuáles serían los autores que aparecen aquí en esta época colonial? Eugenio Espejo, Antonio Bastidas y Jacinto de Villa, ¿no? Sí. Y Juan Bautista Aguirre te faltó. Ese también. Ya, anótenlos por favor. Miren que ellos hablan del contexto religioso también. Y la literatura de Espejo, la obra periodística era crítica, ¿verdad? Criticaba las prácticas de la colonia española en contra de los hijos de mujeres indígenas. Continuamos en la época del colonialismo. Belén Carrera, le toca hablar sobre, en este caso, la última parte de la época colonial en la literatura ecuatoriana. Adelante.
Llegando a la época de la independencia, sale a la luz el guayaquileño José Joaquín de Olmedo, 1780 a 1847, poeta de las gestas libertarias de Ecuador y América. Fue un poeta netamente neoclásico y es autor de obras que has pasado a la posteridad, entre ellas el Canto a Bolívar, que fue alabado enormemente por el propio Libertador, y la canción del 9 de octubre, que fue elegido como el himno de la ciudad de Guayaquil. Bueno, recordemos aquí a José Joaquín de Olmedo, el autor de El Canto a Bolívar. Entonces, anoten también esa parte en la época colonial. Bueno, vamos recapitulando, chicos. ¿Qué épocas hemos visto en este momento? Aquí tenemos el título. Época colonial. Y neoclasicismo, ¿verdad? Acá teníamos la génesis o el origen de la literatura ecuatoriana, ¿verdad? Nos hablaba que era costumbrista, ¿ya? Nos hablaba también de Alfredo Pareja y Díez Canseco como un poeta urbano, ¿ya? Luego lo dividen la época colonial y el neoclasicismo con